Familia. Cariño. Confianza. Confianza y paz. Sexo. Sexo. Con algo seguro. Al fin. Acogimiento. Sexo. Disfrutar. Hijos. Imposible. Hijos. Deseo. Vuela, que esta tarde ha salido el arco iris y la lluvia se ha llevado al enemigo, que ya nadie tiene ganas de insultarte. La concepción religiosa más dominante en Occidente está ligado a un modelo heterosexual de la pareja, de la familia y de la sexualidad. El modelo es el modelo es Adán y Eva, y a partir de Adán y Eva están invisibilizados las lesbianas, los homosexuales y los otros, ¿no es cierto? Ese modelo se institucionaliza con el Concilio de Trento, se institucionaliza con la práctica matrimonial y se legaliza con la construcción de los códigos civiles y el ámbito de la penalidad. Realmente dentro de lo que es las siglas GLBT, Okay. que es gays, lesbianas, bisexuales y trans viene siendo un paraguas que aglutina a otras 3T, digamos así, que son travesti, transgénero y transexual. Ok. Ya, travesti es una persona básicamente que viste las prendas del sexo contrario. Transgénero es la persona que ya trasciende el estereotipo sociocultural interpuesto por una sociedad. Y transexual es la persona que definitivamente se somete a una operación de cambio de sexo o reasignación sexual. Soy Rachel Erazo, soy una persona transgénero. Yo me dedico un poco al comercio junto a mi familia y también desde hace 7 años aproximadamente colaboro en todo lo que es el activismo. Me inicié en FEMIS, en la Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales, y desde hace aproximadamente 3 años soy presidenta de la Asociación Alfil, una organización LGBT. Joana, Catalina, me dedico, soy comerciante de carnes y algo más. ¿De dónde eres? Soy de aquí de Quito, pero vivo en el Valle de los Chillos, vivo con mis papis. Mi nombre es Daniela Chantal, tengo 24 años, soy de Manabí y tengo 13 años aquí en la ciudad de Quito. ¿En qué trabajas? Trabajo de oficial de chef en los paquetes. Tengo 2 años trabajando. ¿Dónde vives? Vivo más al sur por Guamaní. ¿Con quién vives? Sola. Hola, me llamo Carmita Villegas, soy del grupo Ñuca Trans. Me dedico a lo que es el arte culinario, soy chef, tengo 36 años, mi signo es Aries ¿Dónde vives? y vivo en el Chimbacalle, atrás del Colegio Quito. Me llamo Claudia Alejandra Boa da Costa, soy de aquí de Quito. Vivo por la Posterizadora Quito, tengo 30 años. Bueno, mi nombre es Katia Michelle Andrade Vázquez, vengo y vivo en la mitad del mundo, tengo 27 años. Mi nombre es Vanessa Zambrano, me dedico a lo que es la organización de LGBT, soy presidenta de uno de los grupos de una organización que se llama Nueva Era, yo soy la presidenta,
del grupo. Entonces tengo trabajando ya más de año en lo que es la red trans del Ecuador. A eso me dedico. ¿De dónde eres? Yo soy de Manabí, de Chone. Si tú te fijas, algunos trabajos que se han hecho sobre los trans en el Ecuador, todos tienen que ver con grupos marginales. Ya, tienen que ver con los trans en el penal García Moreno, tienen que ver con los trans en las cárceles de mujeres, tiene que ver con los trans en el trabajo sexual, pero no se han hecho el otro trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con los trans que no están en esos ámbitos? ¿Qué pasa con los trans que viven una vida cotidiana más o menos asumida de su propia identidad sexual y de su vida productiva y económica y política? El estigma sobre la visibilidad transgénero es bastante grande por cuanto se nos relega, se nos dice, bueno, solo son prostitutas, solo son ladronas, solo son cocineras. Bueno, ¿por qué no se nos permite realmente integrarnos a muchas capacidades que tienen muchas compañeras? Hace unos 10 días una compañera transgénero en la Y fue cruelmente asesinada con un tiro. Independientemente de cualquiera que haya sido la causa, nada justifica el asesinato. Nada, absolutamente nada. Nosotros los LGBT lo que reclamamos simplemente es una apertura como parte de una sociedad para podernos integrar plenamente. No es posible que un gay, una lesbiana estén trabajando y tengan que ocultar su orientación sexual por miedo a que los critiquen o que les dejen fuera de su trabajo. Hay mucha gente gay y lesbiana invisibilizada y que tiene que hacerlo. En cambio, las transgéneros ni siquiera tenemos opción de eso. No podemos acceder a un puesto laboral público y privado por el estigma, aun cuando el empleador tenga la predisposición. El empleador también depende de su empresa y su empresa depende de sus clientes, ¿no? Entonces, aun cuando exista la voluntad, esto no, estamos conscientes que no es una cuestión de solo leyes, es una cuestión de cambio. Ya mira, hay algunos compañeros de la comunidad LGBT que están postulados para candidaturas asambleístas tanto por el Movimiento País como el Movimiento de la Red de Marta Roldós. Entonces, en este sentido, dada la coyuntura política que está ocurriendo en los actuales momentos en que nunca antes en otros gobiernos o en otras, digamos, lides políticas se ha podido visibilizar de una manera amplia, como al parecer hasta el momento está ocurriendo con la comunidad LGBT, hay algunos compañeros activistas que se han postulado y me invitaron cordialmente a que yo integre esa lista. De primero, pues obviamente acepté en base a 3 propuestas que nosotros tenemos relacionadas con la identidad de género, los espacios de trabajo que sean más amplios y también el asunto de las compañeras trabajadoras sexuales de la calle y mejorar esa calidad de vida de ellas. El asunto reglamentario del asunto de elecciones, que decía que lamentablemente mi nombre no podía ir como el nombre que refleja mi identidad de género, como lo es Rachel Erazo, sino con el nombre masculino, que lamentablemente es el nombre en el que figura mi cédula de identidad, como el de la amplia mayoría de compañeras trans, que es la misma situación, figuran los nombres masculinos. Entonces, inicialmente no habría mayor problema, pero más allá de eso me exigieron que la campaña de visibilización como candidata debía ser en la misma circunstancia del documento de identidad, es decir, no podía hacer campaña a la transgénero Rachel Erazo, sino que tenía que hacer campaña el candidato Ricardo Erazo, ¿no? Entonces, esto me hizo declinar la candidatura porque no le vi ningún sentido de visibilidad, más bien me estaban coartando mi legítima participación, amparada inclusive en la actual constitución aprobada en el año pasado, 2008, que manda a respetar la orientación sexual y la identidad de género de las personas trans. ¿Qué onda? Y si fuera de cuota, ¿cuánto sería por persona? Yo no opino. El costo de la botella. Ahora, si vamos a hacer el cuota, podemos hacerles participar a nuestros queridos amigos también. Y el que se lleva el premio se lo lleva en un momento. Si la esposa de acuerdo que no le queda. Sí. A ver,
amigas, nosotros. ¿Qué piensan? Yo digo que sí, pero ¿cuánto sería la cuota? ¿Tú opinas que debe ser con cuota? ¿Vos? No, con cuota no. No, con cuota no. ¿Ya? ¿Vos, Giovanni? Tampoco apoyo a la ¿Le apoyas a la ministra? 2-1, ¿vos? Que repartan hasta el cáncer. O sea, sin cuota. No apoya a nadie. Sin cuota, ya, correcto. Sí, aún yo cuando me inclinara a favor, pues ya nos ganaron. Claro. Entonces, participamos las 5. No, pues tenemos que participar las 7. Entonces tenemos que pedirles a 2 de las distinguidas personas adicionales que se encuentran aquí que por favor hagan de cuenta que son las otras. Lo peor es que se ganaron una vez. Tenemos que hacerlo así. Sí. Tiene que ser repartido para 7. Bueno, ¿cuántas hay? O sea, haga papelitos, 7 papelitos entonces. Entre papas, esas cosas. Verás. Esas picaditas que nomás hay. ¿Qué nomás hay? Ya. Porque si son 7 para repartirnos una cada uno. No, hay Hay 6 papas, hay 2 doritos, 2 plátanos, 3 cajas de chicle. La feliz ganadora del sorteo se llevará una caja que contiene ya de Ron Castillo, ya, 3 cajas de chicle, 14 cajas de fósforo, 2 doritos, 2 platanitos, 6 papas y 7 grandes paquetes de vasos plásticos adicionales. Se lleva estas tablitas que son muy útiles si usted tiene su gatito, ¿no? El artículo 516 que penalizaba la homosexualidad, porque la catalogaba como si fuera un acto delincuencial. Nada más absurdo en un país que se decía democrático y que respetaba los principios fundamentales de los derechos humanos. O sea, totalmente contradictorio, absurdo. Vuela, y a la mierda los disfraces y los muros, los armarios, los silencios, los pasillos. Vuela porque ya por fin tenemos alas. No nos olvidemos, por ejemplo, que la palabra homosexualidad, por ejemplo, ya Foucault lo había demostrado a partir de sus estudios, es un término que aparece vinculado a una cierta interpretación, a un cierto sentido enfermizo, llamémoslo así, o vinculado con una perversión, o con una desviación, o con una distorsión de personalidad en la época moderna. Foucault demuestra que el ejercicio, la práctica de relaciones sexuales o de relaciones homoeróticas entre varones en la Grecia clásica, por ejemplo, en la Grecia antigua, no era considerado como una desviación y como una perversión, sino más bien era valorado en sentido inverso. Era valorado más bien como algo normal y era más bien valorado como algo vinculado con aquellas castas de hombres libres que podían tener relaciones entre ellos y que eso era un nivel de expresión muy alto de la estética y de la moral. Desde ese punto de vista yo creo que es falsa la dicotomía entre condición material o identidad natural, llamémoslo así, e identidad socioculturalmente adquirida o socioculturalmente construida. Creo que las dos cosas van de la mano y por supuesto lo que sí va sucediendo es que históricamente se van modificando estas relaciones y estas concepciones que hay entre lo material y lo cultural. El año pasado que nos pasaron una invitación para ver si participábamos en el desfile del orgullo LGBT. Entonces justamente estábamos reunidas entre amigas y ahí fue cuando se me vino a la mente, Rachel me propuso que les acompañe en el desfile. Entonces comenzamos a hablar de qué vamos a salir o cómo vamos a salir en el desfile, cómo va a ser la presentación de las chicas trans, porque en ese desfile era para el orgullo LGBTI, ¿no? Entonces, como gays no podíamos salir, sino como trans. Entonces decidimos en que ahí fue cuando tomé la palabra y le dije que propuse a ver si hacíamos alguna coreografía, en el cual dijeron claro que sí, pero ¿qué podemos hacer? Entonces ahí le dije que dejemos
dejemos a un lado lo que siempre hemos sido discriminadas, o sea, por el comportamiento nuestro mismo, en el cual, o sea, que era un desfile de los gays, era en el que salíamos siempre desnudos, o sea, o tal vez representando a otras partes del mundo. Entonces yo les dije que si podemos, como somos ecuatorianas, y por qué no podemos hacer un baile que represente al Ecuador y que nos represente como trans que somos, demostrando ¿cómo te puedo decir? La cultura de nuestro país, de donde somos. Nos organizamos bien. Cata, que era una de las que ya había bailado antes, la cogimos como directora del grupo. Nos organizamos bonito, pedimos ayuda a otras fundaciones, a Kimirina, que fue una de ellas. Kimirina nos apadrinó, nos dio los trajes y ya verás pues el grupo. Hicimos una promesa entre 7 amigas de decir, unámonos, hagámoslos y luchemos por lo que... A reconocer que hay tanta sexualidad como tantos seres humanos existen, o sea, que no es posible normalizarla, que no es posible normativizarla, que no es posible institucionalizarla, ¿no? Bien, esta noche volaré, te juro que volaré, te juro que volaré. Ya surco el cielo sin temor y no pediré perdón, y no pediré perdón. Si uno se hace esto es porque uno quiere sentirse ser una mujer, uno quiere salir de ese cuerpo. Mi mensaje es, lucha por lo que quieres y siempre serás una persona feliz. Gracias. Bravo, bravo por todos esos amigos que me quieren ver contigo, que contigo me ven bien.